9, o sea, es el día de mañana. El presidente el día de hoy, en la mañanera, anunció que va a haber una videollamada con el presidente Biden por el tema del fentanilo y la migración. Esta videollamada se llevará a cabo el día de mañana a las 9:30, o sea, hace que la mañanera se va a tener que recortar, porque sabemos que la mañanera a veces se acaba hasta las 10 de la mañana o más tarde. La van a tener que recortar por esta llamada que va a tener con Biden. Yo seguramente va a acabar como a las 9:15 más tardar, para que el presidente esté pues puntual en su reunión, videollamada con Biden. Y muchos, bueno, dirán, bueno, es que ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque el día 11 de este mes, el día 11 de mayo, se va a dar por terminado el T42, que prácticamente es algo como un tipo norma, aplicación que se hizo en Estados Unidos con la del COVID, en donde de manera automática podían, pues a todos los migrantes que vengan de cualquier parte del mundo, pero sobre todo de América Latina, deportarlos de manera inmediata sin posibilidad de poder pedir asilo político o algún otro trámite. Entonces, esto pues obviamente hizo que hubiera una deportación masiva en esta época del coronavirus, una vez que inició el coronavirus, y el presidente Biden hace unas semanas anunció pues que ya le van a dar final y que el día es el 11 de mayo. Esto pues ha causado un revuelo en América Latina porque los coyotes, o denominados coyotes, pues le empezaron a decir a la gente que este era el momento adecuado porque pues evidentemente van a ser caravanas migrantes y ya se empezaron a convocar caravanas migrantes en los diversos países de América Latina. El presidente el día de hoy pues anuncia esto, y él desde el viernes también lo estuvo anunciando y les comentó que no, o sea, que no cayeran en estas mentiras que les vienen diciendo pues los migrantes, los coyotes a los migrantes o las personas que quieren migrar a Estados Unidos, porque pues con esta implementación, con la finalización del T42 y con la nueva implementación o la implementación que se viene haciendo de las visas temporales, sí adecuan y especifican, que estas visas temporales solo se van a dar si la persona la pide desde su país de residencia, o sea, desde donde son. Si eres colombiano, pues lo tienes que pedir, solicitar desde Colombia. Si tú te ubicas ya en otro país, no se va a poder. Por ejemplo, los migrantes que actualmente están en México y están pidiendo este asilo, no se los van a poder dar. Eso es un gran problema porque evidentemente dijo el presidente, bueno, los que ya están aquí los vamos a cuidar, los vamos a salvaguardar, los invitamos a que regresen a su país para que desde ahí pidan esta visa temporal, para que puedan trabajar. Entonces, se les está dando ya visas temporales a las diferentes nacionalidades, número exacto a cada una de las nacionalidades, y se supone que eso es lo que se va a hablar mañana con Biden. Con el presidente Biden, del tema de la migración, que es un tema que le preocupa mucho a Estados Unidos y que es un tema que está azotando fuertemente a Estados Unidos desde ya hace varios años, desde antes de la llegada del presidente Andrés Manuel, por esta crisis geopolítica neoliberal que hay en América Latina y por supuesto que ha llevado a empobrecer a la gente cada vez más, y la gente en su desesperación tiene que salir de sus países, migrar a Estados Unidos en búsqueda de una vida mejor, de mejores, pues acceder a otras oportunidades. Entonces, prácticamente de esto es una parte de lo que se va a hablar. Y la otra es el tema del fentanilo. Y el tema del fentanilo, que sabemos que también es algo que supuestamente le preocupa mucho a Estados Unidos, que es algo muy raro porque el tema de la migración, el tema del fentanilo, los estadounidenses, el gobierno estadounidense y los republicanos, tanto los demócratas, siempre dicen que les preocupa mucho. Y en su retórica, su manera de hacer política, siempre están diciendo que les preocupa y que hay que hacer algo y bla, bla, bla. Pero en los actos no es así. En los actos es todo lo contrario. Entonces, ¿cómo que? Por ejemplo, discúlpenme, pero es que andamos bien mormados. Ahora sí nos dio fuerte la chingada gripa esta. Bueno, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del fentanilo, ellos acusan a México
de transportar el fentanilo que proviene de Asia y traficar y formar aquí con los activos el fentanilo y mandarlo a Estados Unidos. El presidente le dice que no, que en México no se produce fentanilo, a pesar de que siguen ellos diciendo que sí, cuando el fentanilo realmente, el porcentaje muy alto del fentanilo, viene precisamente de las grandes empresas de farmacéuticas en Estados Unidos, y fueron ellos los que crearon este gran problema del fentanilo, de la adicción al fentanilo, que también lo hemos hablado en un programa específicamente hablando de fentanilo aquí. Entonces, eso es un problema que ellos dicen querer atacar, pero no la tocan desde la raíz, y la raíz es, primero, las causas. ¿Por qué la gente está entrando en esta adicción tan fuerte? Eso es, primero, atacar las causas. Y dos, pues el gran problema son las grandes farmacéuticas que siguen vendiendo las pastillas de fentanilo o todas sus variantes del fentanilo en Estados Unidos. No son los mexicanos, no son los migrantes que, según ellos, traen el fentanilo en la espalda y cruzan la frontera con el fentanilo. Ese es el gran problema. El otro lado, la migración. Ellos quieren acabar la migración que viene de América Latina. Dos problemas. No atacan las causas de América Latina y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué culpa tiene Estados Unidos de los problemas que tienen los países latinoamericanos? Pues mucho, porque es precisamente Estados Unidos quien ha llevado a estas grandes crisis económicas, a estas grandes crisis sociales, políticas, a los países de América Latina por ser injerencistas en su política, por muchas décadas, empobreciendo a millones de seres humanos a lo largo y ancho de América Latina, incluido México. Hasta ahorita que llegó el presidente Andrés Manuel y le puso un estate quieto al gobierno de Estados Unidos hegemónico, es solamente hasta este momento que México es uno de los países que no ha entrado en esos procesos o que detuvo ese proceso, porque sí se entró. Y evidentemente lo mismo pasó en México. ¿Cuántos de ustedes que nos están viendo de la audiencia que está actualmente en Estados Unidos, pues se fueron huyendo de los problemas sociales, políticos y económicos causados por el gran neoliberalismo aquí en nuestro país? Por estos gobiernos que vendían todo lo que encontraban, estos gobiernos como el de Felipe Calderón, que nos metieron en una gran crisis muy severa en temas de seguridad y que la gente tuvo que salir huyendo. Algo así como lo que pasó del 2006 al 2012 está pasando en otras partes de América Latina. Entonces, la gente sale huyendo. Y ese es el gran problema que ha ocasionado, que le ha pegado desde el abajo, desde las causas, el gobierno de Estados Unidos a los países latinoamericanos. Entonces, primero empobreces a su población, la metes en una crisis social y política y económica, y después le dices, no te queremos aquí en nuestro territorio, muérete de hambre tú allá en tu país. La gente va a seguir huyendo. Y obviamente, como ningún país de América Latina, excepto México, está en mejores condiciones, pues obviamente algunos se quedan aquí en México y otros pues se van a Estados Unidos. Entonces, esto está generando una crisis migratoria fuertísima, una crisis humanitaria fuertísima, porque desafortunadamente en el cruce mucha gente fallece, y no solo en México. Mucha gente viene pues desde la Patagonia y en el transcurso por Colombia o por otros países, la gente fallece por diversas cuestiones. Vienen menores de edad, vienen niños solos. O sea, es una situación fuertísima, compleja, y que si Estados Unidos en verdad la quisiera atacar, la atacaría con las causas, atacando las causas, y dos, con dinero que no quieren dar, que el presidente les ha dicho, bueno, pues es que ustedes tienen la culpa de lo que pasó, ¿por qué no lo atacan desde las causas? Y México, que no tiene el gran recurso económico, le está invirtiendo a varios programas para poder contener la migración, que no fue un problema que haya generado México. ¿Por qué tú como Estados Unidos, que tienes un recurso muchísimo más grande que México, porque eres un país hegemónico, por qué no le estás metiendo dinero? Y porque sí le estás metiendo dinero a la guerra de Rusia contra Ucrania, por ejemplo. ¿Por qué le estás dando dinero a Ucrania para financiar una guerra? O sea, y se los ha dicho el presidente en la mañana y se los ha dicho de manera respetuosa, pero robusta se los ha dicho. Entonces, ese es el gran problema. Y evidentemente, pues, Estados Unidos se hace como que la Virgen le habla, y los estadounidenses, sobre todo los políticos estadounidenses, se hace demócratas o republicanos, han querido agarrar de piñata a México. Eso también ya lo hemos hablado.
Han querido agarrar de piñata a México y han querido decir que México es el culpable de todo lo que pasa en nuestro país, de todo lo que pasa en su país, de migración, de drogas, de inseguridad, de absolutamente todo. Y obviamente, pues al tener este enemigo, porque son muy dados los políticos de Estados Unidos a hacer eso, a crear un enemigo, como en su momento el enemigo hace muchos años fue este señor Osama Bin Laden y crearon una guerra en contra de esos países, pues ahora el enemigo lo quieren crear en América Latina y en México. Y esa es una parte. Y dos, pues es muy rentable políticamente para ellos estar atacando a un presidente como Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel es el segundo presidente del mundo con mayor aprobación. Por lo tanto, chéquense este dato, Andrés Manuel es uno de los presidentes con más reflectores en el mundo. Y no lo digo yo, lo están diciendo datos, es más, lo dicen datos hasta de empresas que se dedican realmente al tema de los lives, de stream, que es todo lo de los videojuegos o de stream que se hacen en diversas cosas en el mundo. Andrés Manuel entra entre los de habla hispana de los 10 más fuertes y más vistos del mundo. Es el único político en esa lista. Andrés Manuel, o sea, hay que ver la magnitud del presidente Andrés Manuel. Es un monstruo político, Andrés Manuel. Y discúlpenme la expresión de decir un monstruo político, no es con el mal afecto, sino es al contrario, es decir, es magnánimo el presidente en todos los sentidos. O sea, mediáticamente tiene la fortaleza de un stream de los mejores de habla hispana en el mundo. Y yo sé que ustedes me dirán, bueno, ¿y eso de qué? Claro que sí, porque el presidente mediáticamente no necesita de un medio de comunicación, del que sea, de un medio de comunicación masiva para transmitir su mensaje. O sea, el presidente lo hace, y chéquense, sin ningún costo, porque el presidente el día a día en la mañanera transmite toda la información con todo su gabinete de lo que le tiene que decir a el pueblo mexicano. Y no solo eso, sino es de lo más visto en el mundo de la habla hispana. O sea que no solamente lo vemos los mexicanos. De este millón o medio millón de gente aproximadamente que ve al día al presidente la mañanera, imagínense cuánta gente ve a la mañanera, pues mucha gente es de otros países, no solo son mexicanos. O sea, es una cosa que ningún presidente hace en el mundo, que ningún político en México y por supuesto en el mundo lo hace. Es ahí donde nos tenemos que dar cuenta, porque nosotros lo vemos desde, pues sí, desde México, como mexicanos, pero si ya salimos pues sí, de la burbuja de los mexicanos o del país tal cual, o de solamente nuestra idiosincrasia como mexicanos, pues el simple hecho de tener datos tan concretos nos da muestra de que el presidente está más allá de muchas cosas y de muchos políticos, ni siquiera Biden. O sea, por ejemplo, hay una de las estadísticas que han arrojado, Biden tiene el 36% de aprobación de su país contra Andrés Manuel, que siempre oscila entre los 60-70%, o sea, porcentual de la nación de aprobación, el segundo más aprobado del mundo, solamente después del presidente de India. Veamos aquí, por ejemplo, el Financiero el día de hoy sacó. La aprobación de Joe Biden llega a su mínimo histórico y se rezagan preferencias ante Trump. A los estadounidenses no les ha gustado la manera en que Joe Biden ha gobernado el país, por lo cual sus índices de aprobación han tocado el techo mínimo. O sea, ¿se imaginan? Mientras Biden, el presidente del país o de uno de los países más hegemónicos y más fuertes económica, políticamente y socialmente del mundo, tiene una aprobación de la mitad que tiene el presidente Andrés Manuel. Díganme ustedes si no es rentable que cualquier político con ese nivel de aprobación y con ese nivel mediático, pues por supuesto que es rentable atacar al presidente Andrés Manuel, y no solo a los políticos en nuestro país, les es rentable a políticos de otros países. O sea, yo sé que aquí la oposición es tan pequeña que piensan que el presidente es cualquier presidente, pero no es cualquier presidente y por supuesto no es cualquier político. O sea, el simple hecho de que un senador o que un gobernador o que el mismo presidente Biden
diga algo sobre el presidente Andrés Manuel, en automático le trae reflectores. Y yo sé que suena hasta como raro, porque siempre tenemos esta idea de que el presidente de Estados Unidos tiene más atención y reflectores que el mexicano. Pero en esta ocasión no. O sea, en esta ocasión tenemos un presidente que está menguando como John Biden con un 36% de aprobación, y tenemos a un presidente, el segundo más visto, el segundo más aprobado del mundo, y aparte está en la lista de los 10 streamers de la habla hispana en el mundo. O sea, por supuesto que es el presidente de América Latina y de habla hispana más famoso. O sea, Andrés Manuel mediáticamente, políticamente, socialmente y de aprobación es un monstruo nuestro presidente. Entonces, evidentemente esto pues lo hace muy mediático y esto genera también el peso político de Andrés Manuel. Por eso cuando el presidente dice, a ver, si ustedes, les dice a los políticos republicanos y demócratas, si ustedes siguen atacando a México, a los mexicanos, con esta retórica que vienen manejando, yo voy a mandar a hacer un llamado a que los mexicanos que habitan Estados Unidos, que nos apoyan, no voten por ciertos políticos de cierto partido. Y muchos dirán, ay, pues ¿qué peso puede tener Andrés Manuel? Claro que tiene un peso, por supuesto que tiene un peso político. Tiene un gran peso político actualmente en el mapa América Latina, en el mapa América del Norte y en el mundo. O sea, es por eso que pues a Andrés Manuel atacarlo y decir algo de él o no decir tal cual, pues a muchos les trae reflectores. Véanse el senador este, que no recuerdo bien el nombre, el legislador, que traen un parche en el ojo, que hace poco también lo sacamos, pero se me acaba de ir el nombre, atacando a Andrés Manuel directamente y diciéndole, no, usted, presidente Andrés Manuel, porque sabe que es bien mediático atacar al presidente de México, por supuesto. Ese señor nadie lo conoce en su casa, Andrés Manuel sí. Entonces, ese es el gran tema. Vamos.